Historia número 1. Turno nocturno en la hamburguesería. No fue mi turno favorito, y ciertamente no esperaba que terminara como lo hizo. Trabajaba en una hamburguesería en las afueras de la ciudad, un lugar viejo y olvidado que solo los noctámbulos y los camioneros frecuentaban. Eran las 2 de la madrugada cuando lo vi por primera vez, un hombre delgado y encorvado que se quedó parado frente al mostrador. Su rostro estaba cubierto por un sombrero ancho, y su ropa parecía empapada, aunque afuera no llovía. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, pero no respondió. Se quedó inmóvil, como si no respirara. Antes de que pudiera insistir, se inclinó lentamente hacia adelante, mostrando una sonrisa grotesca, llena de dientes puntiagudos. Me congelé al verlo y retrocedí. Cuando quise reaccionar, desapareció. Volví a mi trabajo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Estaba sirviendo una orden de papas fritas cuando el grito desgarrador de Tom, mi compañero de turno, resonó desde la cocina. Corrí hacia él y lo encontré tirado en el suelo, convulsionando. Su cuello estaba abierto como si algo lo hubiera mordido. Un charco de sangre se extendía rápidamente y un sonido extraño llenaba el aire, como si algo pesado y húmedo estuviera moviéndose cerca. Intenté ayudar a Tom, pero de repente las luces comenzaron a parpadear. Giré hacia el rincón más oscuro de la cocina y lo vi. Era el mismo hombre, pero ahora tenía alas enormes y membranosas, como las de un murciélago. Su cuerpo estaba cubierto de algo parecido a escamas, y sus ojos eran 2 agujeros negros que absorbían la poca luz que quedaba. El monstruo se abalanzó sobre Tom, arrancándole pedazos de carne con dientes y garras. El sonido de los huesos al romperse y los gritos sofocados de mi amigo llenaron el espacio. Retrocedí hasta chocar con la pared, incapaz de moverme mientras veía cómo el ser drenaba hasta la última gota de sangre de su víctima. Con una rapidez inhumana, la criatura giró hacia mí, dejando el cadáver de Tom como un cascarón vacío. Salí corriendo de la cocina, pero los gritos no se detuvieron. El monstruo no estaba solo. Desde la oscuridad del estacionamiento, vi como otra figura atacaba a un camionero que había llegado minutos antes. Este ser también tenía alas, pero su cuerpo era más grande, con garras afiladas que desgarraban al hombre en segundos. Corrí hacia el teléfono para pedir ayuda, pero cuando marqué, la línea estaba muerta. La puerta principal estaba bloqueada y las ventanas no cedían. Parecía que el edificio estaba vivo, atrapándome dentro con esas cosas. Subí al techo buscando una salida, pero lo único que encontré fue un panorama aterrador. Las criaturas estaban invadiendo el lugar, destruyendo todo a su paso. El último en morir fue un cliente habitual, un anciano que siempre pedía lo mismo. Lo vi intentar escapar por la ventana del baño, pero una de las criaturas lo alcanzó. Lo arrastró hacia el suelo y comenzó a devorar su rostro mientras el anciano gritaba, su voz desvaneciéndose poco a poco. Solo quedé yo. Encontré una esquina en el techo y me escondí, tapándome la boca para no hacer ruido. Vi cómo las criaturas desaparecían en la oscuridad una por una, dejando tras de sí una carnicería. Cuando amaneció, el lugar estaba vacío. La sangre manchaba cada superficie, y los cuerpos destrozados eran irreconocibles. Salí corriendo sin mirar atrás. Conté mi historia a la policía, pero no me creyeron. Dijeron que era imposible, que debía estar en shock. Ahora, cada vez que paso por esa hamburguesería, cierro los ojos. Nadie más trabaja allí. Nadie más come allí. Solo queda el eco de los gritos y la promesa de que algo aún habita ese lugar. Historia número 2. La cueva de sangre. Mis botas crujieron sobre la arena seca de Afganistán cuando recibí la orden. Nos enviaron con la promesa de algo que cambiaría nuestras vidas: oro, reliquias antiguas, un tesoro escondido en lo profundo de una cueva en las montañas.
Yo era el líder del escuadrón, y aunque tenía mis dudas, no podía mostrar temor frente a mis hombres. Éramos 5, Smith, Rodríguez, Carter, Evans y yo. Al llegar a la entrada de la cueva, un olor acre nos golpeó. Era algo parecido a carne en descomposición. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas talladas, símbolos que no entendíamos. Carter encendió una linterna y comenzamos a avanzar. Cada paso parecía hundirnos más en un vacío de silencio, como si el mundo exterior ya no existiera. A unos 100 metros adentro, encontramos la primera cámara. Había pilas de monedas de oro cubiertas de polvo, vasijas de cerámica y piedras preciosas. Rodríguez fue el primero en tocar algo, levantando una daga con inscripciones extrañas. En ese momento, un ruido grave, como un aleteo, llenó el aire. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo cayó desde las alturas de la cueva. Era enorme, con alas membranosas que se extendían como cortinas negras. Sus ojos brillaban rojos en la penumbra, y sus garras eran como cuchillas. El grito de Rodríguez fue corto. La criatura lo levantó por el cuello y lo partió en dos como si fuera un muñeco de trapo. Su torso cayó al suelo con un golpe sordo, mientras la sangre salpicaba las paredes. ¡Fuego! ¡Fuego!, grité, pero era inútil. Las balas rebotaban en su piel escamosa. Smith disparaba frenéticamente hasta que la criatura se lanzó sobre él. La agarró por la cabeza y con un movimiento rápido le arrancó la mandíbula. El cuerpo de Smith cayó convulsionando mientras su sangre formaba charcos bajo sus botas. Intentamos retroceder, pero Adams tropezó con una de las vasijas y cayó. Fue su perdición. La criatura se abalanzó sobre él y clavó sus colmillos en su cuello, succionando su vida en segundos. Sus ojos se apagaron mientras su cuerpo se encogía, dejando solo un cascarón seco. «Evans, no», gritó Carter, pero no pudimos hacer nada. Carter y yo corrimos hacia un túnel lateral, pero el monstruo nos siguió. Sus garras arañaban las paredes mientras avanzaba a una velocidad inhumana. Carter tropezó con un saliente y cayó al suelo. Intenté levantarlo, pero la criatura lo alcanzó primero. Le arrancó las piernas de un tirón, dejando que su grito se ahogara en sangre antes de destrozarlo por completo. Llegué a una cámara más pequeña, jadeando, con el sonido de sus aleteos siguiéndome. Había huesos por todas partes, algunos humanos, otros no. Me escondí detrás de una roca, temblando, con el rifle cargado pero inútil. La criatura apareció, su silueta oscura bloqueando la única salida. Pude ver su rostro de cerca, una mezcla de humano y algo mucho más antiguo y maligno. Sus colmillos estaban cubiertos de la sangre de mis compañeros. No sé cómo lo logré, pero corrí antes de que pudiera atraparme. Salí de la cueva tambaleándome, con los gritos de mis hombres aún resonando en mis oídos. Nadie creyó mi historia cuando regresé a la base. Dijeron que había alucinado, que el calor y el estrés me habían afectado. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que mató a mi equipo. La cueva sigue ahí, oculta en las montañas. Y esa cosa también sigue ahí, esperando a los próximos idiotas que se atrevan a entrar. Historia número 3. El Grimorio de la Muerte. El libro llegó a mis manos de la peor manera posible, tras la muerte de mi abuelo, un hombre extraño y reservado que nunca dejaba entrar a nadie en su biblioteca. Al leer el testamento, descubrí que me había dejado su colección de libros antiguos y, entre ellos, el Grimorio. Era un volumen oscuro, encuadernado en cuero con una textura áspera y manchas que parecían ser sangre seca. Sus páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero algo en ellas me llamaba. Decidí abrirlo una noche, incapaz de resistir la curiosidad. Al pasar las páginas, noté que cada palabra parecía moverse, deformarse, como si me hablara directamente.
Algo me obligó a recitar en voz alta una frase extraña, aunque no entendía su significado. Apenas terminé, las luces parpadearon y un aire frío llenó la habitación. Sentí que algo despertaba. Esa misma noche, mi hermano mayor, Jason, fue el primero en morir. Salió de casa para una carrera nocturna y nunca regresó. La policía dijo que su coche había derrapado y caído por un barranco, pero cuando vi las fotos del accidente, su cuerpo estaba irreconocible. Su rostro parecía haber sido desgarrado desde el interior, como si algo hubiera salido de él. Mi madre fue la siguiente. Estaba en la cocina cuando escuché un grito aterrador. Corrí hacia allí y la encontré atrapada en el triturador de basura, pero no parecía accidental. Sus brazos estaban completamente triturados hasta los codos, y su cabeza estaba inclinada de una manera antinatural. Había algo escrito con sangre en la pared, un símbolo que coincidía con los del grimorio. Intenté deshacerme del libro. Lo lancé al fuego, pero las llamas parecieron evitarlo. Lo tiré al río, pero volvió a aparecer en mi escritorio al día siguiente. Cada vez que intentaba deshacerme de él, algo horrible ocurría. Mi hermana pequeña, Emily, se ahogó en su baño esa misma semana. Lo extraño es que la bañera estaba vacía cuando la encontraron, pero su cuerpo estaba lleno de marcas de garras. Me di cuenta de que el grimorio estaba vinculado a mí, que mientras permaneciera con vida, las muertes continuarían. Mi mejor amigo, Andrew, vino a consolarme, pero pagó el precio por su compasión. Una noche, mientras dormía en el sofá, algo invisible le arrancó la piel del rostro. Sus gritos resonaron por toda la casa hasta que quedaron solo los ecos. Busqué ayuda en todos lados, sacerdotes, brujos, académicos. Nadie podía explicar el poder del libro, pero una cosa quedó clara: debía seguir las instrucciones escritas en sus páginas para terminar con la maldición. Cada ritual que completaba era peor que el anterior. Me pedían sangre, sacrificios de animales y cosas que no puedo describir sin sentir náuseas. En el último ritual, tuve que entrar en un cementerio a medianoche y abrir una tumba con mis propias manos. El olor era insoportable, pero lo hice. Encontré un cadáver en descomposición y el grimorio me obligó a colocar mis manos en su pecho mientras pronunciaba un último conjuro. Sentí algo moverse bajo la carne podrida, algo que no debería estar vivo. Esa noche, los gritos comenzaron en mi vecindario. Nadie sobrevivió. Vi cómo los cuerpos de mis vecinos eran arrastrados por algo invisible y destrozados en pedazos frente a mis ojos. Cuando intenté escapar, el grimorio volvió a aparecer en mis manos, sus páginas ahora llenas de sangre fresca. Estoy solo ahora. No queda nadie, y el libro sigue aquí. Puedo sentirlo, como si respirara. Cada vez que cierro los ojos, veo rostros desgarrados y cuerpos mutilados. Sé que mi hora llegará pronto, pero no sé cómo. Todo lo que puedo hacer es advertirles: si alguna vez encuentran un libro que parece hablarles, no lo abran. Es mejor morir ignorante que enfrentar al grimorio de la muerte. Historia número 4. Caverna de sangre. Nos enviaron a una cueva en algún rincón remoto de Afganistán, buscando lo que los superiores llamaban un tesoro estratégico. Éramos 6, el sargento Miller, Daniels, O'Connor, Jackson, Rodríguez y yo, el teniente Jared Harper. El calor y la arena eran sofocantes, pero cuando alcanzamos la entrada de la cueva, una brisa fría nos dio la bienvenida. Algo no estaba bien desde el inicio. Rodríguez murmuró que el aire olía a muerte. Debería haberle escuchado. La cueva era un laberinto de pasadizos estrechos y oscuros. Las linternas iluminaban las paredes llenas de inscripciones extrañas que parecían más antiguas que cualquier civilización conocida. Nos reíamos, nerviosos, especulando si encontraríamos oro o armas. Pero, más adelante, encontramos restos.
No eran humanos, los huesos eran alargados, con garras enormes y colmillos que parecían dagas. Algo estaba claro, no estábamos solos. Cuando llegamos a una cámara más grande, escuchamos un gruñido. Mellor ordenó silencio, pero el sonido se convirtió en un alarido que resonó en todas direcciones. Nos formamos en círculo, armas listas. Fue entonces cuando algo cayó del techo. Lo vimos por un segundo antes de que arrancara la cabeza de Daniels de un mordisco. Su cuerpo cayó al suelo y la criatura saltó hacia el techo otra vez, dejando una lluvia de sangre. Intentamos disparar, pero el eco y la oscuridad nos traicionaban. Rodríguez fue el siguiente. Algo lo arrastró hacia un túnel. Lo escuchamos gritar mientras disparaba su rifle, pero en segundos, todo quedó en silencio. Corrimos tras él, pero lo único que encontramos fue su torso destrozado. Su sangre pintaba las paredes y sus ojos estaban vacíos, como si algo le hubiera robado el alma. Jackson comenzó a perder el control, disparando a cualquier cosa que se moviera. No lo culpo. La criatura volvió a aparecer, esta vez detrás de O'Connor. Antes de que pudiera reaccionar, unas garras atravesaron su pecho, desgarrándolo como si fuera papel. Su grito se apagó cuando la criatura, con alas enormes y piel negra como la noche, le clavó unos colmillos afilados en el cuello, drenándolo como un animal hambriento. La desesperación nos separó. Miller y yo corrimos hacia lo que parecía una salida, pero él tropezó. Intenté levantarlo, pero la criatura descendió sobre él como un halcón sobre su presa. Sus gritos aún me atormentan. La criatura no solo lo mató, lo desmembró mientras seguía con vida. Su sangre me salpicó el rostro mientras huía, con su último aliento rogándome que corriera. Corrí por los pasillos, mi linterna temblando en mi mano. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, sus garras raspando las paredes. Llegué a lo que parecía ser una cámara principal. Había un pedestal con algo que brillaba, oro, joyas, artefactos. Pero ya no importaba. Todo estaba cubierto por una sustancia viscosa y oscura que olía a muerte. Finalmente, encontré la salida. El sol de la mañana me cegó y caí de rodillas, vomitando. Un helicóptero nos esperaba a lo lejos, pero cuando me acerqué, el piloto me miró con horror. Estaba cubierto de sangre. Yo era el único que quedaba. Semanas después, el gobierno negó la operación. Afirmaron que mi escuadrón murió en una emboscada, pero yo sé la verdad. Algo antiguo y maldito vive en esas cuevas. La criatura todavía me visita en mis pesadillas, y sé que nunca escapé del todo. Porque, cada noche, cuando apago la luz, escucho el mismo alarido que resonó en la caverna. Y sé que está esperándome. Historia número 5, el juego del espejo. Me llamo Jack Thompson, y si estás leyendo esto, toma mi consejo, jamás juegues al juego del espejo. Es una tontería que vi en un foro de internet, algo que no debía haber intentado, pero el aburrimiento de aquella noche me llevó a probarlo. Nunca pensé que las instrucciones me arrastrarían al infierno, literalmente. Era sencillo, entrar al baño, apagar la luz, mirarte al espejo y parpadear 50 veces, cerrando los ojos después de cada parpadeo. En el último, abrirías los ojos y estarías en un lugar completamente diferente. La idea era aterradora, pero emocionante. Quería probarlo. Quería demostrarme que no había nada más allá de nuestra realidad. Qué estúpido fui. A las 3 de la madrugada, entré al baño de mi casa. Cerré la puerta con seguro y apagué las luces. Mi reflejo era apenas visible en la penumbra, pero podía distinguir mi rostro lo suficiente como para seguir las instrucciones. Comencé a parpadear, uno tras otro, contando mentalmente. Cuando llegué al último, abrí los ojos. El aire me golpeó como una bofetada.
ya no estaba en mi baño. Frente a mí había un pasillo interminable, iluminado por una luz rojiza que parecía emanar del suelo. Las paredes eran de carne, pulsaban como si fueran parte de un ser vivo. Un hedor nauseabundo llenaba el aire y gritos lejanos resonaban a lo largo del corredor. Intenté retroceder, pero detrás de mí solo había más pasillo. Estaba atrapado. Comencé a caminar, mis pasos resonaban con un eco viscoso. Las paredes parecían observarme. Pronto, vi una figura humana en el suelo, encorvada, llorando. Me acerqué para ayudarla, pero cuando le toqué el hombro, giró hacia mí. No tenía rostro, solo una abertura enorme en el lugar donde debía estar su boca. Gritó, un sonido agudo que perforó mis oídos, y antes de que pudiera reaccionar, sus manos me arañaron el pecho. Corrí tan rápido como pude, dejando un rastro de sangre tras de mí. No estaba solo. Mientras avanzaba, las figuras comenzaron a emerger de las paredes, sus cuerpos deformes y llenos de llagas. Uno de ellos logró alcanzarme. Me lanzó contra el suelo y me mordió la pierna con una mandíbula llena de dientes afilados. Grité de dolor, pero logré golpearlo con una piedra que encontré en el suelo. Su cabeza estalló como un melón podrido. Llegué a una bifurcación. A la izquierda, escuché sollozos. A la derecha, silencio. Decidí ir hacia el silencio, pero pronto me di cuenta de que había cometido un error. Una figura enorme emergió del final del pasillo, su cuerpo era un amasijo de extremidades humanas retorcidas. Me miró con cientos de ojos, cada uno sangrando. Comenzó a avanzar hacia mí, y yo apenas podía moverme por el dolor en mi pierna. Encontré una puerta al final del pasillo, con un letrero oxidado que decía baño. Entré y cerré la puerta de golpe. El baño era similar al mío, pero todo estaba cubierto de sangre seca y marcas de garras. Me acerqué al espejo y comencé a parpadear, contando otra vez hasta 50. La puerta detrás de mí se sacudía con fuerza, y los gritos de las criaturas llenaban el aire. Cuando llegué al último parpadeo, sentí un calor abrasador en mi cuello. Abrí los ojos y estaba de vuelta en mi baño. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal, pero mis heridas seguían allí, el mordisco, los arañazos. Me había escapado, pero no por completo. Desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, veo algo más detrás de mí. Algo esperando, algo que no pertenece a este mundo. Sé que me quiere de regreso, y temo que algún día, sin darme cuenta, vuelva a parpadear. Historia número 6. La cueva del devastador. Mi nombre es John Carter, sargento del ejército de los Estados Unidos. Hace 3 años, lideré una misión en el desierto afgano que nunca olvidaré. Nos habían encomendado investigar una cueva donde, según informes locales, insurgentes ocultaban tesoros saqueados, oro, reliquias antiguas y piezas arqueológicas de valor incalculable. Pero lo que encontramos ahí no tenía precio, ni explicación. Lo que hallamos fue el infierno en vida. Éramos 7 hombres, todos bien entrenados. Nuestra entrada a la cueva fue sencilla. El calor abrasador del desierto dio paso a un aire frío y viciado. Las paredes estaban marcadas con inscripciones extrañas, símbolos que ningún traductor en el equipo pudo identificar. Algunos de mis compañeros bromearon sobre maldiciones, pero yo me mantuve serio. Había algo en esa oscuridad que me erizaba la piel. Avanzamos en silencio hasta una gran cámara iluminada por una tenue luz verdosa. En el centro, un pedestal sostenía un extraño artefacto, un cáliz decorado con piedras preciosas. Marcus, nuestro experto en explosivos, fue el primero en acercarse. Apenas lo tocó, un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo descendió desde el techo.
La criatura era monstruosa. Tenía alas enormes, parecidas a las de un murciélago, y ojos rojos que brillaban como brasas. Sus garras eran filosas, pero lo más aterrador era su boca, una abertura llena de colmillos finos y largos. Se abalanzó sobre Marcus, enterrándole los dientes en el cuello. La sangre salpicó las paredes mientras su cuerpo era sacudido como un muñeco de trapo. Abrimos fuego, pero nuestras balas parecían rebotar en su piel. Patrick, el artillero, intentó lanzar una granada, pero la criatura se movió demasiado rápido. La tomó por las piernas y la partió en dos con una fuerza inhumana. Sus intestinos cayeron al suelo en un chorro viscoso mientras Patrick aún gritaba. Corrimos hacia el túnel, pero la cosa nos seguía, golpeando las paredes con sus alas. La cueva se convirtió en un caos de rocas cayendo y gritos. Derek tropezó, y antes de que pudiéramos ayudarlo, la criatura lo alcanzó. Le arrancó la cabeza con una mordida, y su cuerpo cayó al suelo como un saco vacío. James, el médico, intentó usar una bengala para distraerla, pero solo enfureció a la bestia. Lo atrapó en el aire y lo aplastó contra la pared. Su cráneo estalló, dejando una mancha roja y un amasijo de carne irreconocible. Yo seguí corriendo, escuchando los gritos de mis compañeros uno a uno, hasta que solo quedé yo. Llegué a una bifurcación en la cueva. A mi izquierda escuché los gruñidos de la criatura. A mi derecha, un angosto pasaje que apenas cabía mi cuerpo. Me metí ahí, rezando para que no me siguiera. La cueva tembló, y pude escucharla arrastrarse detrás de mí. El olor a sangre y azufre llenaba el aire. Salí del pasaje a otra cámara, pero no había salida. Estaba atrapado. La criatura apareció en la entrada, sus alas rozando las paredes. Cerré los ojos, esperando el final, pero algo la detuvo. Miró hacia el pedestal, donde el cáliz brillaba nuevamente. Retrocedió, como si algo la forzara a volver. Corrí de vuelta al túnel y salí de la cueva. Afuera, el sol cegador me golpeó como una bofetada. Nadie me creyó cuando conté lo ocurrido. Dijeron que era delirio por el calor, que mis compañeros murieron en un derrumbe. Pero yo sé la verdad. Esa cosa sigue ahí, y si alguien más entra, no saldrá vivo. Historia número 7, el juego del espejo. Todo comenzó como una broma estúpida. Mis amigos y yo habíamos escuchado sobre un juego paranormal en internet. Una serie de reglas absurdas que prometían llevarte al infierno por unos minutos. Soy Jake Williams, un adolescente aburrido de 17 años que, como cualquier otro, subestima los peligros de jugar con lo desconocido. No podía resistirme a la emoción, así que esa noche decidí intentarlo. Entré al baño con la única luz proveniente de mi teléfono, lo dejé sobre el lavabo y cerré la puerta. Estaba solo en casa, lo cual era perfecto para no despertar sospechas. Apagué la luz y miré fijamente mi reflejo en el espejo. Mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra, pero el reflejo seguía siendo el mío, aunque parecía más pálido, más cansado. Cerré los ojos y comencé a parpadear, contando cada vez que lo hacía. A medida que me acercaba al número 50, un frío intenso me recorrió el cuerpo. La atmósfera en el baño se volvió pesada, como si el aire fuera demasiado espeso para respirar. En el último parpadeo, abrí los ojos, y ya no estaba en el baño de mi casa. El lugar donde me encontraba era una copia torcida del baño, pero las paredes estaban cubiertas de sangre reseca y goteaban una sustancia negra. La luz era escasa, emanaba de una lámpara rota que chisporroteaba en el techo. Mi reflejo seguía allí, pero no se movía al mismo tiempo que yo. Me observaba con una sonrisa espeluznante que me congeló el alma. Salí del baño y entré en un corredor interminable.
El suelo parecía estar compuesto de carne palpitante y las paredes exudaban un hedor pútrido. Al fondo, escuché gritos desgarradores. No sabía si eran reales o un eco del lugar en el que me encontraba. Decidí avanzar, rezando para encontrar otro baño y terminar con esta pesadilla. A medida que caminaba, los gritos se transformaron en llantos y luego en carcajadas. Pasé junto a una figura humana que estaba siendo devorada viva por criaturas pequeñas, con dientes que parecían agujas. Sus gritos eran tan fuertes que sentí que me perforaban el cerebro. Intenté no mirar, pero sus ojos, llenos de desesperación, se clavaron en los míos antes de que su cabeza cayera al suelo, separada de su cuerpo. Seguí corriendo. A cada paso, el corredor se volvía más estrecho. Vi más cuerpos mutilados, algunos aún retorciéndose en agonía, con sus extremidades arrancadas y sus rostros congelados en una expresión de horror absoluto. Una mujer atrapada en una pared de carne intentó alcanzarme con su brazo ensangrentado antes de ser absorbida completamente. Finalmente, encontré otro baño. La puerta estaba medio rota y un líquido viscoso se filtraba por debajo. Entré sin pensarlo, cerrando la puerta tras de mí. El espejo estaba agrietado y cubierto de manchas oscuras, pero sabía lo que tenía que hacer. Cerré los ojos y comencé a parpadear de nuevo, contando frenéticamente mientras los gritos y pasos se acercaban desde el pasillo. Cuando llegué al parpadeo número 50, abrí los ojos y estaba de vuelta en mi baño. El aire estaba helado y mi reflejo me devolvía una mirada vacía, pero era mi reflejo. O eso pensé. Salí tambaleándome del baño, pero algo estaba mal. Mi madre estaba en el suelo de la cocina, desmembrada, con los intestinos esparcidos como si algo hubiera salido de ella. Mi padre y mi hermano menor estaban en el salón, convertidos en un amasijo de carne irreconocible. Solo yo quedaba con vida, pero sabía que había traído algo conmigo. Al girarme hacia el espejo de la sala, vi que mi reflejo seguía sonriendo, y esta vez movió los labios para susurrar: esto es solo el principio. Historia número 8. El terror de la cueva. Me llamo James Foster, sargento del Ejército de los Estados Unidos. Nos enviaron a Afganistán con una misión específica: localizar una cueva en las montañas de Tora Bora donde, según los informes, yacía un tesoro invaluable. Oro, reliquias antiguas, posiblemente artefactos que podrían financiar actividades terroristas. Nuestro trabajo era simple: entrar, asegurar la zona y recuperar lo que pudiéramos. No tardamos en descubrir que lo que nos esperaba no tenía nada que ver con el oro. El helicóptero nos dejó en un terreno árido, con la cueva como una boca oscura a pocos metros de nosotros. Éramos 5 en el equipo: el teniente McCarthy, los soldados Kane, Rivers y Simmons, y yo. La cueva era fría y el aire se volvía más pesado a cada paso que dábamos. La luz de nuestras linternas parecía ser tragada por la oscuridad y había un hedor que ninguno de nosotros podía identificar. Avanzamos durante casi una hora. Simmons tropezó con algo que parecía un hueso humano. Al iluminar el suelo, vimos restos dispersos, secos y quebradizos. Esto no es reciente, dijo McCarthy, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. Entonces, oímos un sonido. Era un susurro bajo, seguido de un batir de algo que resonaba como alas gigantes. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo atacó desde las profundidades. Lo vi claramente por primera vez cuando Rivers cayó. Una figura monstruosa, alada y de proporciones grotescas, se abalanzó sobre él. Sus garras lo levantaron como si no pesara nada, y antes de que pudiéramos ayudar, sus dientes perforaron su cuello. El chorro de sangre pintó la pared de la cueva. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras su cuerpo era drenado hasta quedar un cascarón flácido. McCarthy gritó órdenes, pero el pánico ya se había apoderado de todos.
Kane disparó a ciegas hacia la criatura, pero ésta lo alcanzó antes de que pudiera recargar. La bestia le arrancó el brazo de un mordisco, dejando el muñón como una fuente de sangre que empapó el suelo. Kane cayó al suelo gimiendo, pero no por mucho tiempo. Un golpe rápido de las garras le abrió el abdomen, dejando expuestos sus órganos, que se derramaron como un río de carne y fluidos. Simmons y yo corrimos, mientras McCarthy intentaba cubrirnos. Pero la cosa lo tomó por detrás. Sus gritos se mezclaron con un sonido de huesos crujiendo mientras su cráneo era aplastado como si fuera de papel. Su cerebro quedó esparcido por la roca, un espectáculo que nunca podré borrar de mi memoria. La criatura nos perseguía. Simmons iba delante de mí, pero el suelo cedió bajo sus pies. Cayó en un pozo oscuro. Grité su nombre, pero su voz se ahogó en un sonido húmedo. Al iluminar el fondo, vi estacas cubiertas de carne descompuesta, su cuerpo empalado en múltiples puntos. El suelo estaba cubierto de huesos y restos putrefactos. Su expresión congelada era una mezcla de horror y agonía. Yo era el único que quedaba. Sentí su presencia detrás de mí antes de verla. Corrí, sin rumbo, mientras escuchaba el batir de esas alas horribles. Mi linterna se apagó y la oscuridad me envolvió. Seguí avanzando a tientas, rezando por una salida. Entonces, vi un tenue resplandor. La salida de la cueva. Me lancé hacia la luz, sintiendo las garras rozar mi espalda. Al salir, el sol cegador me devolvió la vida, y la criatura se detuvo en la entrada, como si algo la repeliera. Me observó con sus ojos vacíos y profundos, antes de retroceder lentamente hacia la oscuridad. Hoy, mientras escribo esto, no puedo evitar preguntarme qué era esa cosa. Mis superiores tacharon mi informe como delirio causado por estrés de combate. Pero yo sé lo que vi. Esa criatura sigue allí, esperando a su próxima presa. Y yo sigo teniendo pesadillas con las caras de mi equipo, congeladas en su último momento de vida. Historia número 9: El juego del espejo. Mi nombre es Kevin. Tenía 16 años cuando cometí la estupidez que me condenaría a las peores horas de mi vida. En una noche aburrida, mis amigos y yo hablábamos de juegos paranormales. Me retaron a jugar uno que, según las leyendas, te llevaba al infierno. El juego era simple, decían. Entrar a un baño oscuro, cerrar los ojos, parpadear 50 veces y, al abrirlos, algo te esperaba. Me pareció una broma, pero acepté. Siempre fui el valiente del grupo. Esperé a la medianoche. La casa estaba en silencio, todos dormían. Entré al baño, cerré la puerta y apagué la luz. Mi reflejo apenas se distinguía en el cristal del espejo bajo la tenue luz de mi celular. Lo apagué, quedando en completa oscuridad. Cerré los ojos y comencé a parpadear, contando mentalmente. Al llegar al número 50, abrí los ojos. El aire se volvió pesado. Ya no estaba en mi baño. Frente a mí había un pasillo interminable con paredes de piedra calcinada, como si hubiera sido devorada por llamas. El suelo estaba cubierto de cenizas y el olor a carne quemada era insoportable. Comencé a caminar, mi respiración entrecortada resonando en el silencio. A lo lejos, se escuchaban gritos, como si alguien estuviera siendo desgarrado vivo. El primer cuerpo que vi fue el de una mujer. Estaba colgada de cadenas que atravesaban su carne. Su rostro estaba congelado en un grito de agonía, y los ganchos que la sostenían goteaban sangre negra que chisporroteaba al tocar el suelo. Intenté retroceder, pero el pasillo detrás de mí había desaparecido. Solo quedaba avanzar. Más adelante, vi algo que me heló la sangre, un hombre siendo devorado vivo por criaturas humanoides, pero con bocas llenas de colmillos que parecían agujas. Cada mordisco arrancaba pedazos de su cuerpo,
dejando expuestos huesos ensangrentados. Cuando me vio, extendió una mano hacia mí, sus ojos suplicantes. No pude moverme, estaba paralizado por el miedo. Las criaturas me miraron, pero no me atacaron. Simplemente sonrieron y continuaron su festín. Apresuré el paso, pero cuanto más avanzaba, peor se volvía todo. Un niño pequeño apareció frente a mí, con el pecho abierto y el corazón latiendo débilmente fuera de su cuerpo. «Ayúdame», susurró, antes de desplomarse en un charco de sangre. Unos tentáculos salieron del suelo, envolviéndolo y llevándoselo al abismo. Los gritos aumentaban, y mi corazón parecía querer estallar. Finalmente, vi una puerta con un letrero que decía baño. Corrí hacia ella, pero al abrirla, no encontré la salida. Era otro baño, igual al mío, pero lleno de cadáveres mutilados. Sus ojos vacíos parecían seguirme, y sus manos inertes temblaban como si aún tuvieran vida. Uno de ellos, una mujer, me susurró, «Nunca escaparás». Desesperado, cerré la puerta y comencé a repetir el ritual. Cerré los ojos y empecé a parpadear 50 veces. Cada parpadeo traía visiones horribles, cuerpos aplastados, rostros quemados, extremidades arrancadas. Mi mente estaba al borde del colapso. Al llegar al último parpadeo, abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi baño, pero algo no estaba bien. Mi reflejo no se movía como yo. Me miraba fijamente, con una sonrisa torcida y los ojos completamente negros. El espejo comenzó a agrietarse y sentí que algo quería salir de él. Grité y salí corriendo del baño, cerrando la puerta detrás de mí. Desde esa noche, nada fue igual. Mis amigos comenzaron a morir en accidentes horribles, uno fue decapitado por un cable eléctrico caído, otro fue aplastado por un camión y el último cayó desde un edificio en construcción, atravesado por una barra de acero. No creo en las coincidencias. Hoy vivo solo, con todas las ventanas cubiertas y sin espejos en la casa. A veces, por las noches, escucho risas provenientes del baño. Pero nunca me atrevo a abrir la puerta. Historia número 10. El guardián de la cueva. Mis botas crujían contra la arena del desierto mientras avanzábamos en formación hacia la entrada de una cueva oscura, apenas visible bajo el resplandor del sol afgano. Nos habían asignado esta misión tras rumores de un tesoro escondido, oro invaluable que financiaba células insurgentes. Nuestro equipo, compuesto por 6 hombres, estaba bien entrenado, pero nada podía prepararnos para lo que encontraríamos dentro. Entramos con linternas y armas en mano. El aire era denso y frío, un contraste extraño en el calor abrasador del exterior. A medida que avanzábamos, los túneles se estrechaban y la oscuridad parecía devorarlo todo. Los grabados en las paredes comenzaron a aparecer, figuras humanoides aladas, con dientes afilados y ojos que parecían observarnos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Carter, nuestro técnico. Su voz temblaba, algo inusual para alguien tan acostumbrado a la presión. El primer grito llegó de Jenkins, nuestro explorador. Estaba al frente cuando algo lo arrastró hacia la negrura. La linterna cayó de sus manos, rodando hacia nosotros, y la luz iluminó por un instante su cuerpo siendo levantado por una criatura. Era enorme, con alas membranosas, garras afiladas y ojos que ardían con un brillo rojo. Antes de que pudiéramos reaccionar, le atravesó el pecho con una garra y lo alzó, dejando que su sangre goteara en el suelo. Luego, como si fuera un juguete roto, lanzó su cuerpo contra la pared, rompiendo cada hueso con un impacto seco. Abrimos fuego, pero las balas parecían no detener a la bestia. Se movía con una velocidad inhumana y el túnel amplificaba sus alaridos. Lewis intentó lanzar una granada, pero antes de que pudiera activar el seguro, la criatura lo alcanzó. Su mandíbula se abrió grotescamente y mordió su rostro,
arrancando carne y dejando un cráneo parcialmente expuesto. Luis cayó convulsionando, su cuerpo bañado en sangre. La confusión reinaba. Carter gritaba órdenes que nadie podía escuchar. Mientras retrocedíamos, vimos a Miller, el médico del equipo, ser derribado por una ala de la criatura. Cayó al suelo, y antes de que pudiéramos ayudarlo, fue arrastrado hacia la oscuridad. Solo se escucharon sus gritos y el sonido de huesos siendo triturados. «¡Retirada!», gritó Carter, pero el túnel detrás de nosotros parecía haberse cerrado. Estábamos atrapados. La criatura volvió, esta vez lanzándose sobre Carter. Sus garras atravesaron su abdomen, levantándolo como si fuera un trozo de papel. Carter intentó luchar, disparando a quemarropa, pero el monstruo simplemente abrió su boca y le arrancó la garganta. La sangre brotó como una fuente mientras Carter se desplomaba en un charco rojo. Yo corría, disparando al azar, mientras Parker, el último de mi equipo, gritaba detrás de mí. Me volví justo a tiempo para ver cómo la criatura lo envolvía con sus alas, aplastándolo como si fuera un insecto. Su grito se apagó con un sonido húmedo y repugnante. La linterna de Parker cayó y se apagó, dejando solo mi propia luz para guiarme. Con cada paso, el túnel parecía retorcerse, como si la cueva misma estuviera viva. Finalmente, encontré una salida, una abertura estrecha que no habíamos visto antes. Me arrojé hacia ella, raspándome las manos y las rodillas en el proceso. Sentí el aire fresco del desierto y el calor del sol nuevamente. La criatura no me siguió, pero su alarido resonó detrás de mí, como una promesa de que no sería la última vez. Cuando regresé a la base, no supe qué decir. El informe oficial mencionaba muertes en combate, pero cada noche revivo los rostros de mi equipo, sus gritos y la sangre cubriendo las paredes. Nunca más volví a entrar en una cueva, pero en mis pesadillas, la criatura sigue observándome, esperando.